en Palacio Nacional de las Autoridades de Salud de México han confirmado 3 casos de personas con coronavirus, de este nuevo coronavirus, COVID-19. Y bueno, pues está esto en México, pues desde luego siendo motivo de atención para todos. Está en el estudio el doctor José Arturo Martínez Orozco, que es el jefe de infectología del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y te agradezco, doctor, que estés esta noche aquí para hablar de lo que en este momento el gobierno mexicano está informando. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, Carmen. Pues estamos en esto, se confirman estos 3 casos, llega el coronavirus, el COVID-19 a México. Así es, llega el coronavirus a México y llega en un escenario donde te puedo decir 2 cosas. Llega el primer caso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde, como lo comenta el doctor Hugo López-Gatell, fuimos parte del equipo que organizó parte de la respuesta dentro de los hospitales y también para la atención en primero, segundo y tercer nivel de atención para prepararnos a la llegada de este virus respiratorio. Y te puedo decir que, a diferencia de lo que pasó en el 2009, cuando fuimos el Wuhan de esa fecha, ahora tenemos 2 ventajas. Una, que tenemos la experiencia del 2009 en cuanto a la presentación y el control de una pandemia, y que tenemos varias semanas de estar viendo cómo se comporta este virus a nivel mundial y podernos preparar. Y así fue como ahora que llega el virus directamente de otro país que no es China, que es Italia, pues estuvimos preparados para diagnosticarlo y atender oportunamente a estos pacientes. En este momento de la noche que estamos transmitiendo en vivo en CNN, doctor Martínez Orozco, ¿qué es lo que ya se sabe del virus? Es algo muy importante que tu auditorio sepa para que no se haga un pánico a partir de estos 3 casos. Los coronavirus, como siempre comentamos, ya llevan décadas, aquí en México y en el mundo. Causan infecciones respiratorias todo el tiempo. En el Instituto de Enfermedades Respiratorias todo el tiempo atendemos pacientes con coronavirus. Esta es una nueva cepa que se originó allá en China y prácticamente tiene unas similitudes clínicas con muchos de los coronavirus que ya atendemos. Y te puedo decir, para que tu auditorio esté muy tranquilo, que más del 80% de los casos de coronavirus son gripes comunes. Y no va a pasar más allá de una gripe común en la mayor parte de la población. Otra cosa importante de este coronavirus... Porque el 20%. ¿Qué pasa con el 20%? El otro 20% se divide en personas que tienen enfermedades crónicas y que las tienen o no cuidadas. Pacientes con diabetes, hipertensión, cardiopatías, EPOC y asma son los más susceptibles de que, en vez de un catarro común, esta infección pueda progresar a una neumonía o a un desenlace más feo como la muerte. Sin embargo, a pesar de estos desenlaces más severos, solamente de todos estos, el reporte más grande de China fue de casi 45,000 confirmados. 4% de todos estos pacientes han ingresado a las unidades críticas y la mortalidad, la letalidad, al día de hoy es del 2%. No sabemos si va a subir o bajar, pero entre más casos haya en el mundo, probablemente la letalidad va a ir bajando, como pasó con la pandemia de influenza, que terminó siendo entre 1.5 y 1.8%. Hemos seguido de cerca las explicaciones que dan sobre los escenarios. ¿Podrías contarnos, doctor, qué escenarios están a la vista con esta evolución, con esta nueva enfermedad del COVID-19? Claro, el escenario, son 3 escenarios. Uno de ellos es que esta infección se pueda contener tanto por las características. No sabemos si el clima influya, porque los coronavirus les gusta más el invierno, y el otoño y el invierno, que las épocas del calor. La otra es que se contenga muy bien por la adecuación en los hábitos de higiene de las personas en casa, es decir, el lavado de manos, el toser con etiqueta, el usar mascarilla cuando está mascarilla quirúrgica cuando alguien está en contacto con alguien enfermo, y sobre todo contener bien en los hospitales a pacientes confirmados para que no se disemine también dentro de los hospitales, y que sean solo un par de casos y que se termine la epidemia y que no haya más casos. El segundo caso es donde habla de más casos hospitalizados sin llegar a una diseminación comunitaria. Y el tercer caso, que es el más grave, es lo que pasó en el 2009, que hay una transmisión muy importante dentro de la comunidad, que se encuentren casos en primero, segundo, tercer nivel de atención, y que se tengan obviamente que cerrar centros multitudinarios como escuelas, convenciones, estadios, etcétera. Bueno, son 3 casos, esperemos que sea el primero el que prevalezca, pero no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿De qué depende exactamente hablar del peor de los escenarios? ¿De qué depende? El peor de los escenarios depende, en primer lugar, del virus, que el comportamiento del virus tenga alguna mutación que lo haga más transmisible entre persona a persona y que pueda haber un mecanismo más fácil de diseminación. Otro mecanismo que influye mucho a que esto se vuelva una pandemia es que
no se contenga tanto dentro de los hospitales los casos y fuera de los hospitales, en la comunidad. Es decir, que las personas, la gente no se lave las manos, no haga lo de la tos con etiqueta, no use el cubrebocas quien realmente lo debe de usar. Y lo más importante aquí, déjame decirte, es que lo que es la higiene de manos, el saludo de beso, el saludo de mano de personas sospechosas enfermas, es una medida muy importante de contención en la comunidad. Y otra cosa que estamos comentando los médicos especialistas en virus respiratorios es que este virus, si tienes una sospecha o estás confirmado, lo mejor es estar aislado en tu casa los 14 días que sospechamos que eres infectocontagioso para evitar el contagio a las demás personas. O sea, tú mismo determinar quedarte en tu casa. Exactamente. Si decide no quedarse en su casa, si no quiere una atención médica, ¿dónde está haciendo la atención de este tema? Eso es muy importante que lo comentes. Bueno, ahora se dio la noticia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que somos un centro de alta especialidad para pacientes realmente críticos y con muchas otras enfermedades que pueden poner en peligro la vida de los virus respiratorios. Y hoy tuvimos muchos casos de viajeros sin síntomas o por el pánico que se hizo de que vengo de Italia y puedo tener la enfermedad. Hay diferentes niveles de atención, el primero, el segundo y el tercer nivel. Si tú tienes los síntomas y vienes llegando de una zona donde está activa la transmisión o tuviste contacto con alguien confirmado o sospechoso, ve a tu unidad médica que te quede cercana. Esa unidad médica va a dar aviso a la jurisdicción sanitaria, quien decidirá tomarte la prueba y mandarte seguramente a un aislamiento a casa, porque repito, lo mejor que se puede hacer es que el paciente se quede en casa para no diseminarlo tanto en comunidad como en los hospitales. Pero si tú ya tienes síntomas de gravedad, el más importante es falta de aire, acudir a una unidad de segundo nivel o el primer nivel puedes acudir y te refiere a un segundo nivel para valorar una hospitalización. Pero si el paciente ya trae falta de aire, ya no reconoce personas, es decir, tiene una oxigenación muy baja, se llevan a los pacientes a tercer nivel, normalmente referidos de otros hospitales cuando ya es muy difícil el caso clínico. ¿Qué es lo que pasa en el Instituto de Enfermedades Respiratorias? Que normalmente lo que nosotros recibimos son pacientes muy graves de hospitales de segundo nivel, cuando esos casos ya son muy difíciles de tratar y requieren especialistas más avanzados. Digamos que entonces en cualquier unidad médica del sector salud público, aunque no se haga ahí el estudio, se informa al INER o a las otras instituciones que se tienen los reactivos para hacer las pruebas. Exactamente. De hecho, la Unidad Médica de Salud del gobierno informa a la Jurisdicción Sanitaria de Salud y ellos toman la decisión de qué es lo que se tiene que hacer. También es muy importante que todos conozcan, hay un número de teléfono que está en la Dirección General de Epidemiología. Si tú tienes síntomas, puedes marcar y hay epidemiólogos contestándote para evaluar tus síntomas y dirigirte a la unidad que necesitas para evaluar si eres sospechoso de coronavirus COVID-19. ¿Tienes el número? El número no lo tengo, pero si lo buscan en la Dirección General de Epidemiología, ahora lo buscamos para que ahí pueden hablar sin ningún problema en las 24 horas. En la siguiente parte del programa vamos a buscarlo acá en vivo rápidamente para tener el número, para que la gente, bueno, tenga ese canal de comunicación directamente con ustedes. Pues seguiremos en contacto con las autoridades sanitarias de México, en este caso particularmente con el INER. Gracias, doctor Martínez Orozco, por estar aquí esta noche y seguiremos en contacto. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues se confirman estos 3 casos de COVID-19 en